En el primer capítulo de Hechos se relata nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos, durante un periodo de 40 días, estando con los discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo, justo antes de subir al cielo, justo antes de dejar al mundo y ascender al cielo, los discípulos del Señor le dijeron, dado que el Señor ya había resucitado de entre los muertos, algunos discípulos le dijeron, Señor, ¿vas a en este tiempo restaurar el reino de Israel? En ese momento, los discípulos pensaban, si tal vez, después de que el Señor resucitara, se establecería el reino de Israel, y se restauraría el trono de David, entonces el Señor les dijo a los discípulos, que el Padre ha establecido los tiempos y las fechas, no os corresponde a vosotros saberlos, pero antes de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder para ser mis testigos. Desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra, para ser mis testigos. Lo que los discípulos preguntaron entonces fue, Señor, ¿vas a en este tiempo restaurar el reino de Israel? Es decir, ¿vas a reconstruir en este momento el poder político del reino de Israel? Pero el Señor dijo, los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido, no os corresponde a vosotros saberlos. Lo que implicaba era que el momento en que el Padre Celestial establecería el reino no era aquel momento de la resurrección de Cristo. Porque si hubiera sido en ese momento, el Señor seguramente habría dicho, sí, ahora es el momento de establecer el reino de Israel. Pero el Señor no dijo eso, sino que solo habló de que los discípulos fueran a predicar el Evangelio, y no les dijo a los discípulos que fueran a establecer Israel. Entonces, ¿cuándo es el tiempo y la fecha establecidos por el Padre para establecer Israel? ¿Y cuándo es esa fecha? Es la profecía del libro del profeta Daniel. Es decir, en el sueño de Nabucodonosor, durante el periodo del reino que era parte de hierro y parte de barro. En el reino de parte de hierro y parte de barro, durante ese periodo, el Dios del cielo establecerá en el cielo un reino que jamás será destruido. Es muy maravilloso. Todas las naciones y pueblos establecen sus reinos en la tierra. Pero hay un reino que Dios en el cielo establecerá como un reino que jamás será destruido. No dice que. La Biblia no dice que el Dios del cielo en la tierra establecerá un reino que jamás será destruido. No dice que sea en la tierra, sino que dice que el Dios del cielo en el cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Es decir, este reino está en el cielo. La capital de este reino está en el cielo. Pero entonces, aunque la capital del reino está en el cielo, las personas en la tierra se esfuerzan por construir el reino. Entonces, ¿cómo se construye el reino? Resulta que es desarrollando a los ciudadanos que pertenecen al reino de los cielos. A esto se le llama construir el reino. Antes decíamos, ¿cómo se construye un reino? Construir un reino debería ser expandir el territorio, y luego conquistar tierras. A eso se le llama construir un reino. Pero construir el reino. Un reino es un tipo de régimen. No es la superficie territorial. Porque nuestro reino celestial de Israel no es que quiera esta tierra como su lugar para habitar, sino la nueva tierra futura. Por lo tanto, fundar una nación no es para apoderarse de la tierra de un país, apoderarse de un reino, la tierra de un reino. No es eso, sino que es apoderarse de las personas de la tierra de este reino, ganar a las personas para el reino de los cielos. Esto es fundar una nación. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el régimen rojo, es decir, la fundación del PCC. Al principio, parece que fue en Shanghái donde celebraron una reunión. La primera vez, el primer Congreso Nacional. En esa reunión, las personas que asistieron, tal vez eran unas decenas. En ese momento, tal vez, también había un personaje famoso, el mariscal fundador del partido, el líder fundador del partido, Chen Duxiu. Tal vez Chen Duxiu también estaba presente. En aquel entonces, eran unas decenas de personas. En aquel entonces, se fundó el partido. Así que en ese momento, la población de este partido político, la población que creía en ellos, fue aumentando cada vez más, cada vez más. Al principio fue a finales de la dinastía Qin. En ese momento era el final de la dinastía Qin. La gente de aquel entonces pertenecía en su totalidad al ámbito de gobierno del Imperio Gran Qin. Pero el PCC intentaba constantemente derrocar a esta dinastía Qin. Intentando derrocar la dinastía Qin, y también intentando derrocar a este partido nacionalista. También en este proceso, comenzando a fundar el partido desde 1921,
Parece que fue en 1921, ¿verdad? Se comenzó a fundar el partido en 1921. Hasta que en 1949 se fundó. El país fue establecido. Y en este periodo del año 21 al 49, durante estos 28 años, su población fue aumentando cada vez más, cada vez más. Primero, las personas que se unieron a su partido. Fueron muchas, y la gente común también los apoyaba. Sin darse cuenta, todo el país, todo el territorio de China, este ámbito territorial, la mayoría de la gente, ya los apoyaba. Finalmente, con el apoyo de mucha gente común, y sobre la base de que muchos se unieron, como miembros del partido, el país finalmente se fundó. Así se estableció, derrocando al gobierno de In, y derrocando también a este Kuomintang. Finalmente fundaron el país. Esta es la historia de la fundación del PCC. Entonces, nosotros, los hijos del Israel espiritual, tenemos una fundación de nación algo similar, solo que nuestro país no se funda a través de estas falsas palabras, sino a través del Evangelio, a través de la redención, haciendo que las personas se conviertan en ciudadanos, y tampoco a través del departamento de propaganda, para lavar el cerebro. No es así, sino a través de la redención, a través de la salvación, a través del Evangelio del Señor, el Evangelio del hermano Heber, atraer a la gente, hacer que la gente crea en el Señor, crea en el hermano Heber. Así, las personas que creen en el Señor y en el hermano Heber, originalmente él era una persona del mundo. Originalmente eran personas del mundo. Hacerlo pertenecer a Dios, a las personas que pertenecen al Señor Cristo. Es decir, creyeron, después de ser bautizados, recibieron el Espíritu Santo, y se convirtieron en nuevas criaturas. Entonces, al igual que el PCC al principio, comenzó en 1921, ¿verdad? Hasta 1949, que fueron 28 años. Estableció el país. Nosotros deberíamos empezar desde ahora. Hace apenas 3 o 4 días, el Espíritu del Padre Celestial le dijo a Heber en un sueño, ordenándole al hermano Heber que construyera la nación de Israel, y además, traer a los hijos de un gran país, de regreso a la casa celestial. Así fue la orden. Entonces, desde que el Padre dio la orden hace unos días, hasta el año 2038, debería ser cuando el reino de los cielos se complete, y llegue, el gobierno del reino de los cielos, se habrá establecido con éxito en el cielo. Entonces, debería tomar alrededor de 12 años, para hacer que nosotros, que originalmente éramos solo unos 10, originalmente solo unas decenas de hermanos y hermanas, hasta hoy que tal vez haya unas decenas, alrededor de 100. Entonces, en un tiempo tan corto, poco más de 10 años, las personas que se ganarán más de 2.000 millones de personas, tal vez 2.5 o 2.6 mil millones de personas. Después de ganar a tanta gente, ¿a dónde se llevará? ¿A este gran país? ¿De regreso? No se le llevará a Pekín, China, ni tampoco a Jerusalén del Medio Oriente, sino que se le llevará al mar de cristal en el cielo. Esto es, cuando todos nuestros hijos lleven a la gente de un gran país a superar la prueba de la gran tribulación, y finalmente ser fieles a Dios y al Señor, hasta la muerte, llegando al mar de cristal celestial. De esta manera, se fundará con éxito la nación, y sus ciudadanos serán 1/3 de la humanidad. Por supuesto, también en el futuro, sumando a los que resuciten de entre los muertos, podría llegar a ser de hasta 20.000 millones de personas. Esta es la nación espiritual de Israel, la idea de la fundación del país. Entonces esto, por ejemplo, al principio, la gente era solo un grupo pequeño. Entonces, ¿cómo habrá más y más personas que se conviertan en el pueblo de Dios? Es a través de la difusión del Evangelio. Entonces, será eterno. ¿Un reino de los cielos así? En primer lugar, las personas del reino de los cielos tienen vida eterna. En primer lugar, quienes fundan la nación son Dios y el Señor Jesucristo. Y el hermano Heber. El Padre Celestial es el gran Dios. El Señor es a través de quien el Padre Celestial creó todas las cosas, y también es a través de él, que fue crucificado, para la redención de la humanidad, y también es el Señor que gobierna el Hades y la muerte. Entonces, el reino establecido por el Padre y el Señor nunca perecerá, porque el Espíritu del Padre, el año pasado, le he dicho al hermano Heber varias veces, es decir, el reino establecido por Dios nunca será destruido. Es indestructible para siempre. No se puede destruir. Para que podamos ver la gente de la tierra, el reino establecido, y el Hijo de Dios. Por supuesto, Dios y el Espíritu del Señor. En el hermano Heber, el reino establecido, es decir, el Hijo de Dios y del Señor, el reino establecido, con la gente de la tierra, el reino establecido. ¿Cuál es la diferencia? La gente de la tierra, el reino establecido. Los largos pueden durar cientos de años. Los cortos pueden
ser destruidos en solo unos pocos años. Pero lo que el Hijo de Dios construye es el Padre Celestial y el Hijo del Señor. Es el Dios que creó todas las cosas. Y su Hijo, el Hijo del Señor Cristo. El reino establecido por. Entonces no es establecido por hombres. Y el reino que él estableció no es con espadas y lanzas. Por ejemplo, los gobernantes de este mundo establecen reinos. Todos usan espadas y lanzas. Por ejemplo, la dinastía In quería destruir a la dinastía Min. Así que la dinastía Min fue destruida. Y la dinastía In estableció su reino. O por ejemplo, la dinastía Tang quería destruir a la anterior dinastía Sui. Después de destruirla, se estableció la gran dinastía Tang. Entonces, el estado de In quería establecer su reino. Tenía que destruir los 6 estados de aquel tiempo. Finalmente, el estado de In se estableció con éxito. Pero nosotros, por supuesto, también destruiremos todas las naciones y razas. Pero en nuestra vida, no usamos espadas ni lanzas, sino la verdad de Dios. El Evangelio, para reunir a la gente. Cuando llegue el momento, Dios nos dará autoridad. Hay uno llamado, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, liderando a los hijos celestiales, descendiendo del cielo, y destruirá a toda la humanidad. Una vez destruida toda la humanidad, será, en todo el universo y la creación, solo habrá un reino, que se convertirá en el Israel espiritual, es decir, el reino de Dios, el reino de Cristo. Este reino durará para siempre. Y los hijos del reino, lo maravilloso es que, los hijos del reino, todas las personas, son hijos de Dios, y todas las personas, también son hijos del Señor Cristo, y todas las personas, también son hijos de Israel, hijos del Israel del nuevo pacto. Esto es muy maravilloso. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, vemos a los Estados Unidos. El fundador de los Estados Unidos, llamado General Washington. Washington estableció la nación. La gente de su nación. ¿Son sus hijos? Sus hijos, tal vez son solo unas pocas personas. Entonces las demás personas, no son sus hijos. Pero en el Israel espiritual, toda la gente del reino, son sus hijos. Y también hijos de Dios. También son hijos del Señor. Siendo así, el Padre y el Señor permanecen para siempre. El hermano Heber también permanece para siempre. Los hijos del reino, también permanecen para siempre. Entonces, ¿y el Padre? El Señor y el hermano Heber, por amar profundamente a sus hijos, harán que los hijos del reino se amen mutuamente por siempre. Sin guerras, sin disturbios, todos comprenderán que todos son de Dios y del Señor, y los hijos de Heber. Y además todos son miembros del mismo cuerpo. Y así se aman mutuamente. Y el Padre, todos provienen de el Espíritu de Dios y del Señor. El Espíritu de Dios y del Señor también hace que todos sean completamente santos, y se amen mutuamente. Este reino en el futuro, en el paraíso de la nueva tierra, disfrutará por siempre del reposo concedido por Dios y el Señor. Disfrutará por siempre de las bendiciones otorgadas por Dios y el Señor. En aquel tiempo ya no habrá hambre, ni sed, ni serán perseguidos de ninguna manera. Dios enjugará todas las lágrimas de los hijos del reino. Amén.